Que el Señor les bendiga, hermano. Otra cara nueva acá al frente. Los invito a tomar asiento. Bueno, el tema que le he traído hoy es un pensamiento. Como dijo Silvana la vez pasada, no es una prédica, sino es más o menos lo que nosotros compartimos en Embajadores de Cristo. El pastor nos ha designado, espero que sea de su agrado y que les guste. El nivel quizás no es muy alto, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles a ustedes esta noche. El tema que les he traído es muy conocido, es la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas 15, del 11 al 32. Esta es una de las parábolas más lindas que el Señor Jesucristo nos ha contado, donde trata de un padre y dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, donde si bien en un principio pareciera que se centra en este hijo menor, en este hijo que le pide todo a su padre y se va lejos de él, pero el tema principal de esta parábola es la misericordia del Padre Celestial. La misericordia de este padre carnal, que podemos hacer un paréntesis, un paralelo con nuestro Padre Celestial, este Padre que es de misericordia, que tiene misericordia por ese hijo, que aunque se ha ido y vuelve, él en ningún momento le reprocha, sino que lo espera con los brazos abiertos, como un hijo que había muerto en el espíritu y ha vivido una vez que ha vuelto. Les invito a abrir la Biblia en Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a ir por parte. A la parábola yo la he dividido en 4 etapas. La primera etapa le he puesto por nombre saliendo de casa. Dice Lucas 15, 11 y 12. Yo tengo una versión diferente, ustedes sigan la versión que tienen. Dice, parábola del hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Acá vemos que según la ley de Moisés, en la antigüedad, cuando un hombre tenía 2 o más hijos, al hijo primogénito le tocaba 2 veces más una porción mayor a la de cualquier otro hijo. En este caso, este hijo se le presentó al padre y le dijo que quería la parte de su parte. Es como que le dijo, no puedo esperar a que te mueras hasta que fallezca, quiero hacer mi vida y necesito con qué solventar. Entonces, adelantame la parte de la herencia que me corresponde, que en este caso es 1/3. Lo encontramos en Deuteronomio 21 del 15 al 17, ahí donde está la ley de Moisés, lo que le correspondería a este hijo. Aunque haya sido muy perjudicial para este padre otorgarle ese porcentaje a su hijo, porque imagínense que eso que le estaba dando era fruto de su trabajo de años, que había estado trabajando para lograr eso, y este hijo se lo estaba reclamando. Si lo hacemos un paralelo con nuestras vidas como cristianos, en este caso este Padre, como nuestro Dios, nos ha dado el libre albedrío y nos deja decidir como nosotros querramos, de bien o mal, correcto o incorrecto. Dios no nos está obligando a que le seamos fieles ni a que le obedezcamos, sino que Dios nos está dando esa libertad, esa amplitud para poder decidir de acuerdo a lo que es bueno y malo. Y como en este caso, el hijo pródigo, él decidió apartarse, irse de la presencia de su padre, de esa protección que le estaba dando, para vivir su vida de acuerdo a cómo le placía. Si Dios es nuestro Padre Celestial, ¿cuál es la parte de los bienes que nos corresponderían como cristianos? Esos bienes es la vida, la protección de Dios, el tiempo que el Señor nos regala cada día. Toda persona que usa esos bienes a su manera, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, representa a ese hijo menor. Es como que nosotros nos presentamos ante el Padre y le decimos, mira, Señor, no necesito que te metas en mis asuntos, yo soy libre de hacer lo que me plazca, con mi tiempo, con mi vida, déjame hacer lo que yo quiera. Y el Señor te va a dejar porque nos ha dado ese libre albedrío. Pero el Señor en su sabia bondad y misericordia sabe que el destino que nos va a llevar esta libertad de acción no es muy bueno generalmente, sino que la libertad que podemos conquistar lejos de Él, lejos de ser una libertad, puede llegar a ser una cárcel.
en Lucas 15:13 nos dice: poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Vemos acá que, si analizamos un poco este versículo, el hijo tuvo un momento de reflexión para poder decidir si irse o no, porque dice, poco después, o sea, no fue momentáneamente que pidió la herencia que quiso irse. Entonces, a pesar de haber tenido ese tiempo de reflexión, lo mismo persistió en su decisión de alejarse de la presencia del padre. Donde dice juntándolo todo, podemos analizarlo en términos comerciales, que sería vender todo, juntó todo, o sea, imaginemos, no, le dio animales, le dio casas, le dio propiedades, él lo vendió y con ese dinero se fue a vivir su vida. Si analizamos la palabra pródigo significa gastador o disipador. Es decir, que este jovencito decidió hacer lo que quería con la plata. Imaginémonos, lo decidió en gastarlos en fiesta, en mujeres, en alcohol, en juego, todo lo que la libertad, entre comillas, te puede llegar a dar. Todo lo que el mundo te puede ofrecer, todos esos placeres de la carne, es lo que el hijo quería disfrutar. Como diciéndole, si pensamos a ver qué puede haber pasado por su cabeza, puede haber dicho, no, mira, estoy cansado de vivir en la casa de mi padre, que no me deja hacer tal o cual cosa. Entonces, dame lo que me toca y voy a hacer de mi vida lo que me plazca. Como les decía, decidió hacer todo lo que son los placeres de la carne. Si leemos en 1 Juan 2:16, les invito a abrir la Biblia. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Vemos acá que este hijo decidió hacer todas estas cosas carnales que, si bien le daban un placer, pero este era momentáneo, y la finalidad a la cual iba a llegar no era muy grata. Que además al finalizar de la historia lo vemos muy gráficamente. La provincia apartada, a la que hace referencia Lucas 15:13, puede representar el hecho de vivir alejado de la voluntad de Dios y hacer lo que a uno le viene en la gana. Y desperdiciar los bienes, como les decía, es no usarlo de una manera provechosa, es decir, una manera que rinda para uno o para el resto, de acuerdo a los propósitos perfectos de nuestro Señor. Y vivir perdidamente es vivir dedicado al placer, como les decía, al desorden y a la lujuria. Una segunda etapa, que le he puesto por título, viviendo fuera de casa. Lo encontramos en Lucas 15, del 14 al 16. Dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Acá vemos que este joven malgastó todos estos bienes. Si nosotros lo hacemos, como les vengo diciendo, hacer un paralelo con nuestra vida cristiana, estos bienes, como les mencionaba anteriormente, es lo que muchas veces las personas que se apartan del camino del Señor son las que tienden a malgastar. Una vida de protección de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad que nos puede dar a nuestro cuerpo, que puede estar representada por vicios que dañan nuestra salud, sea el alcohol, sea el cigarrillo, sea la droga, muchos de estos vicios que nos apartan, que generan un placer momentáneo, porque eso no lo vamos a negar, pero llevan a la perdición. La hambruna representa el vacío interior que sentía este hombre luego de haber gastado todo y haber usado su vida como más le placía. Como les decía, si bien eso les generaba un placer en ese momento, en el momento que estaba con mujeres, amigos, fiesta, pero ese placer no se prolonga a lo largo del tiempo. Y lo mismo podemos ver en nuestra vida fuera del Señor, fuera de la cobertura del Padre Celestial. Al principio puede parecer, soy libre, hago lo que quiero, todas las cosas que parecían que estaban prohibidas, pero es como si hacemos un paralelo con Adán y Eva y la manzana y el fruto del árbol prohibido. Parecía espectacular, estaba delicioso. Lo mismo puede ser con la vida que nos puede dar el pecado, que nos puede dar el mundo. Salir y disfrutarlo y lo vamos a
seguramente al principio va a ser espectacular, va a ser genial, te va a dar todo. ¿Querés todo? Lo vas a tener. Como yo les decía hablar cuando hablé este tema con los jóvenes, les decía, si vos querés fiesta, vas a tener fiesta, si querés droga, vas a tener droga, vas a tener todo. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar eso? ¿Cuánto tiempo también te van a durar los recursos para solventar esa vida? ¿Cuánto tiempo vas a sobrevivir apartado de la mano del Señor? ¿Cuánto tiempo vas a poder vivir sin esa cobertura de nuestro amado Señor? Porque todo eso es como una espiral, lleva hacia un final no muy lindo, a un final donde parece que todo está mal, donde parece que nadie está con vos, que nadie te escucha, que nadie te ve, que a veces es como que se caen en las grandes depresiones y todas esas cuestiones. En Lucas 15, del 15 al 16 les vuelvo a leer. Dice, así que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Si vemos en la cultura judía, el hecho de cuidar cerdos era lo más bajo que podía caer una persona, porque el cerdo era considerado un animal impuro, un animal inmundo, y el hecho de estar en contacto o trabajar con estos animales ya implicaba algo muy degradante. Y vemos que acá este joven no tenía ya casi dinero, no tenía nada, que lo que anhelaba era comer esa comida de esos animales. Y no obstante ello, que puede haberlo comido, no le saciaba. Si bien saciaba esos animales, a él no lo saciaba. Él llegó a caer tan bajo que, como les decía, que llegó a desear llenar su estómago con la comida de estos animales inmundos. Podemos ver que después de que este joven, que lo tenía todo, porque tenía absolutamente todo en la casa del Padre Celestial, le vino la necesidad y la humillación. Vemos como la desobediencia y el pecado arrastró a este joven a esta vida, a una vida de vergüenza, y como les decía, bíblicamente los cerdos son considerados animales impuros. Y cuando hace referencia al ciudadano de aquella tierra, que dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, pueden tener múltiples interpretaciones en la actualidad. Podrían ser, por ejemplo, aquellas pseudo culturas cristianas que podemos ver hoy en día muchas veces en la tele, que en la tele generalmente aparecen esos que venden a un Dios que necesitas pagar para recibir bendiciones, o que necesitas una alfombrita para poder orar, o la rosa no sé cuánto para poder recibir bendiciones. Puede ser eso un ciudadano de aquella tierra. Como les decía, el alimento que le estaba ofreciendo hasta que quería comer los alimentos de esos animales, que en este caso se referencia a las algarrobas, no satisfacía su hambre. Lo que podía satisfacer a otros, a él no lo satisfacía. Por el contrario, lo dejaba tan hambriento como antes, o aún más, porque vemos que él probó de un alimento que sí llenaba su espíritu, que sí llenaba su alma. Y si volvemos a hacer un paralelo con la vida cristiana, ese alimento es la palabra de Dios. Tenemos ese alimento, sí nos llena de Dios. Dios se manifiesta a través de la oración, y ese alimento sí llena nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra necesidad espiritual, nuestro hambre espiritual. Y acá podemos ver a este muchacho que nada lo satisfacía. Y es lo que el mundo nos ofrece, que no nos va a satisfacer. Podemos encontrar vacíos, secos, un espíritu abandonado, abatido. La tercera etapa que podemos encontrar en esta parábola lo titulé extrañando lo que tenía en su casa. Lo encontramos en Lucas 15 del 17 al 18. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá vemos que en este caso el muchacho tuvo tiempo de recapacitar, tuvo tiempo de poder darse cuenta de lo mal que estaba actuando, pudo sacarse ese velo que le estaba cubriendo de la pseudo libertad que le estaba pretendiendo, y pudo ver cuán bajo había caído. Si nosotros lo comparamos con nuestras vidas, muchas veces tenemos que tocar fondo o estar en la peor crisis para darnos cuenta cuán lejos nos hemos alejado de nuestro Señor Jesús, cuánto hemos soltado de su mano, cuánto
hemos desperdiciado tiempo precioso que podríamos estar bajo su presencia por placeres humanos, por banalidades. Nuestro Señor Jesucristo utiliza la expresión volver en sí. Si hacemos por ejemplo, cuando una persona se desmaya y se levanta, ¿qué le decimos? Vuelve en sí. Entonces, en este caso, el muchacho es como que había estado inconsciente espiritualmente, había estado muerto en el espíritu, no le había permitido ver esta realidad que le estaba golpeando en su cara, en su frente, diciéndole, mira hasta dónde has caído, mira hasta dónde has llegado. Entonces tuvo tiempo de poder arrepentirse y poder reflexionar. La reflexión surge cuando estamos arrepentidos, cuando vemos, como les decía, muchas veces tenemos que esperar a tocar fondo y a caer en lo más bajo para recién darnos cuenta de lo que nos hemos alejado del Señor. Pero siempre estamos a tiempo, siempre el Señor está esperándonos, siempre está extendiéndonos sus manos diciéndonos, ven hijo, acá te espero. Acá vemos que él estaba reflexionando y estaba volviendo en sí, es decir, dándose cuenta de todo aquello que había hecho. Como les decía, lo que me impacta del uso de esta expresión de volver en sí es que con ella nuestro Señor Jesucristo nos muestra el estado de ceguera y adormecimiento espiritual. Todo lo que hace en su opinión estaba bien según este joven. Por ejemplo, vamos a leer Proverbios 14:12. Dicen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y Proverbios 15:32 nos dice, rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo, atender a la represión es ganar entendimiento. Mi versión es diferente, por eso si no es igual. Entonces, cuando se le abrieron los ojos a este joven, cuando había caído tan bajo, como les venía diciendo, se dio cuenta de que hasta los empleados de su padre tenían mejor vida de la que él estaba viviendo al lado de esos cerdos, de esos animales a los que estaba cuidando. La miseria, el remordimiento y el dolor de vivir fuera de la voluntad de Dios pueden verse en la vida de este hijo pródigo. Lucas 15:18, seguimos. Nos dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá vemos que el arrepentimiento que tiene este hijo pródigo conduce a una decisión, es decir, a una decisión de confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Él estaba pensando cómo pedirle perdón a su padre. Primero y principal dice, tengo que volver a mi padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo representa contra nuestro Dios. Porque cuando cometemos un pecado, al que ofendemos es a nuestro Padre Celestial. Y en este caso también había ofendido a su padre carnal, a quien había usado de cierta manera para poder tener recursos, para poder hacer todo lo que él deseaba hacer, que según él estaba prohibido realizar, mientras estaba en la casa de su padre. Como en la parábola, el padre es un ser humano. El hijo arrepentido se propone decirle, he pecado contra el cielo, como les decía, contra Dios. Dice contra Dios porque lo que hacemos en realidad cada vez que pecamos es ofender a nuestro Señor. Vamos a abrir en Salmos 51:4. Dicen, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Como les digo, cada vez que cometemos un pecado estamos ofendiendo a nuestro Padre Celestial de una u otra manera. Por eso es necesario el arrepentimiento, un arrepentimiento constante, porque constantemente estamos cometiendo pecados. En Lucas 15:19 dice, esto es lo que le iba a decir el Padre, ya no merezco que me llamen tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. El hecho de arrepentirse implica humillación, humillarse.
Dice, no soy digno de que me recibas de nuevo en tu casa, no soy digno de que me perdones y tampoco de que lo acoja y lo llame su hijo. Es que él quería ser tratado como un jornalero más. Vemos acá el nivel de humillación que tenía esta persona, porque en la vida común, si lo traemos, por ejemplo, en la actualidad, nadie quiere dejar de ser hijo del padre o de la madre. No es muy grato desprenderse de esa categoría, porque el hecho de estar bajo la protección del padre o de la madre implica ciertos beneficios y ciertos derechos, que si pasas a ser un jornalero más, perdés todo eso, te tratan como un empleado más y tenés que someterte a lo que un capataz o lo que el jefe tenga que decir. Y este hijo estaba tan humillado, se había dado cuenta de cuán mal había actuado con ese padre bondadoso, que en ningún momento le había reprochado la actitud que él había tomado, que él sentía que ya no merecía ni siquiera llamarse hijo. Así que para acercarnos a Dios tenemos que humillarnos. Entonces Él en su misericordia y sin que no los merezcamos nos va a levantar. Los invito a abrir 1 Pedro 5, de 6 al 8. Dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso nos dice, falta el 7 y el 8. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora que se dio cuenta en la situación en la cual se encontraba, después de haber caído tan bajo, él estaba dispuesto a apartarse del pecado, a arrepentirse y volver a su padre, humillado, a pedirle perdón a este padre. Como les venía diciendo, este joven tuvo que caer tan bajo para recién darse cuenta. Y yo me pregunto, ¿por qué tendremos que esperar generalmente hasta tocar fondo y caer tan bajo para recién darnos cuenta cuánto nos hemos alejado? ¿Será por orgullo? ¿Será porque uno cree que había tenido razón? ¿O lo que uno hizo no estuvo tan mal? Eso es como una pregunta que yo me hago personalmente, porque este tema principalmente ha tocado mi vida. Muchas veces uno actúa de una manera que, más en la juventud, por eso esto es un tema que yo había preparado para los jóvenes, muchas veces uno piensa que lo que hace es correcto y lo que las personas grandes o la misma Biblia que uno encuentra son tonterías o son cosas que para mí no se me aplican, que son para la gente mayor. Yo tengo mi vida, yo hago en mi vida lo que quiero, total. En algún momento voy a volver. Y a veces, como les sabía decir a los chicos, nos alejamos tanto que se nos complica tanto volver, que es como que el mundo nos tira más. O a veces la misma vergüenza de haber caído tan bajo es lo que no nos permite volver. Como les decía, la crisis hace de que de pronto nos demos cuenta cuán ciego hemos sido. Y la cuarta etapa y última, que dice regresando a casa, lo encontramos en Lucas 15, del 20 al 24, que dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a realizar una fiesta. Acá vemos que no basta con tomar una decisión, sino que es necesario llevarlo a la práctica. No basta con el hecho de pensar en que voy a pedir perdón, sino realmente pedir perdón de todo corazón y sentir esa necesidad de arrodillarnos, de orar y decirle: Señor, acá te entrego mi vida, he pecado, como decía este joven, contra el cielo y contra ti.
necesito que tu mano pase sobre mi vida y saque este pecado. Te dejo esta mochila que vengo cargando. Es necesario pasar, como se dice comúnmente, del dicho al hecho. Poner en marcha lo que estamos pensando para que dé sus frutos. Y esos frutos es el perdón del Padre Celestial. En Efesios 5:14 encontramos que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El padre, en este caso, conocía los sentimientos que embargaban a su hijo. Por eso él no esperó que el hijo llegara, sino que él salió corriendo a donde apenas vio la silueta de su hijo, salió corriendo a recibirlo con los brazos abiertos. En ningún momento vemos un padre que le dijo: mira, yo te dije, si vos te hacías tal cosa, te iba a pasar tal otra. A ver, ¿qué te vamos a hacer? No, fue y lo recibió con esos brazos abiertos, lo abrazó y lo besó. Quizás este hijo, mientras venía caminando, porque debe haber caminado mucho para llegar, porque se había ido a una ciudad lejana, podría haber estado pensando: uy, cuando me vea mi padre, ¿qué me irá a decir? Voy a tratar de que parezca un arrepentimiento sincero. Capaz que él me mire medio con desprecio, porque lo que le he hecho no es algo muy lindo. Imagínense que venga un hijo hoy y le diga, es como que le diga: mira, no puedo esperar hasta que te mueras, así que dame lo que me toca porque no quiero. Imagínense cómo se puede llegar a sentir un padre. Pero este padre, en ningún momento vemos esta reacción. Inclusive el hijo venía con ese discurso de decirle: mándame con los jornaleros, ni siquiera quiero estar en tu casa para que no te sientas mal, no necesariamente me tenés que llamar hijo, porque es como decirle, te he hecho tanto mal que ni siquiera merezco llamarme tu hijo. Pero el padre en ningún momento, como les digo, les dijo nada. Lo esperó con los brazos abiertos y en vez de contestarle, ¿qué hizo? Pidió que lo vistieran, pidió que le pusieran un anillo y sandalias en sus pies. El hecho de ponerle un anillo representaba la realeza, y lo mismo que el calzado implicaba el señorío, porque el hecho de andar descalzos era para los indigentes y para los siervos que trabajaban en la casa. Y la vestidura, que dice que le colocaran el mejor vestido, es el traje de bodas que menciona otra parábola que encontramos en Mateo 22:12. Que dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de la boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. O sea, vemos que este traje de esta boda es un traje que representa la vestidura de la gracia y de la inocencia. Acá el hijo está ahora delante de su padre como un niño inocente, pequeño, como que nunca hubiera pecado. Eso es lo que representa la vestidura que le estaba mandando a colocarle el padre. E inclusive manda a matar el becerro más gordo para realizar una fiesta. Este becerro representa los bienes, los mejores bienes que tiene el padre para los hijos, los que está reservado siempre para los mejores huéspedes. El padre le restaura la herencia a este hijo. ¿Y por qué le otorga este becerro? Porque el hijo estaba muerto y ahora estaba vivo espiritualmente. Como dice Lucas 15:24, dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Antes de continuar, si vemos nosotros que acá el hijo pródigo era el hijo menor, pero vamos a centrarnos ahora en el hijo mayor, que muchas veces en esta historia pasa desapercibido o se lo toma muy poco en cuenta. Este hijo mayor que vamos a leer a continuación, que dice en Lucas 15:25-26, dice: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Le dice: ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostituta, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. El 31 dice: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Acá vemos a un hermano mayor que podríamos decir que estaba celoso. Pero si hacemos un paralelo con la vida cristiana, muchas veces nos podemos identificar con este hermano mayor
que estando en la casa del Padre Celestial nos quejamos de ese hijo que ha vuelto al camino del Señor. Vemos, por ejemplo, muchas veces personas que vuelven después de haberse ido, de haber sido rebeldes o por cualquier motivo. Y cuando vienen y sirven al Señor Jesús, lo primero que hacemos es reprochar. ¿Pero por qué fulano de tal o sultano está haciendo eso y yo, que he estado siempre bajo tu cobertura, Señor, que siempre te he cumplido, siempre he venido, he estado en todas las reuniones, a mí no me das nada? Y a esta persona la llenas de bendiciones y mira lo que hizo. No te traicionó, no habló en contra de ti. Vemos, es tal cual el hermano mayor. Acá el hermano mayor en ningún momento salió a buscar a ese hermano menor que se había ido. Al contrario, se quedó cómodo en su casa, siguió sirviendo a su padre. Y vemos que le dice, es como que le hubiera dicho, haces lo mejor por este hijo que te traicionó, que te usó, y yo ni siquiera me das algo chiquitito. O sea, lo podemos ver, podemos aplicarlo en la vida diaria, hermanos, porque muchas veces nos quejamos de que por qué a tal o a cual está lleno de bendiciones y nosotros estamos acá como estancados, y siempre hemos cumplido supuestamente. Vemos que este hermano no se había preocupado por ese hermano mayor, y muchas veces lo que hacemos cuando una persona se aparta del camino del Señor, lo que menos hacemos es ir a buscarle y preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Te sucedió algo? ¿Pasó algo? No, nos quedamos cómodos, sentados en un banco o en la comodidad como ustedes se imaginen, sin hacer nada. Y cuando esa persona viene, en vez de estar alegres y festejar porque ha vuelto al camino del Señor, porque está otra vez nuevamente bajo la protección del Padre Celestial, lo que hacemos es quejarnos de tal o cual cosa, no criticar o no tratar de que esa persona de que se siga sintiendo bien o que vuelva a sentirse bien, sino que lo observamos diciendo, y esto es lo que y mirá lo que hizo y está acá, o mirá lo que hizo esto otro y está allá arriba, y mirá cómo está y lo ponen acá o allá. Eso representa el hermano mayor, como les decía. Acá podemos aplicar el viejo refrán que dice, el hermano mayor no come ni deja comer. Se queja de que el hermano le den las cosas, pero él tampoco quiere disfrutar de las cosas que el padre le ha dado. Y acá vemos cómo este padre sabio le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Todo era de este hijo mayor también, pero él no sabía aprovecharlo, no sabía usar las herramientas o no sabía cómo poder llegar o cómo poder explotar esas cosas que el padre le ha dado, pero todo el tiempo era de él. El padre dijo, todo lo que tengo, todo lo mío es tuyo. Y si nosotros hacemos, como les decía, un paralelo en nuestra vida cristiana, y le podemos decir muchas veces, Señor, ¿cómo yo no tengo tal o tal cual cosa? ¿Por qué no me bendecís como bendecís a esto o a esto otro, o a tal congregación o tal otra? Y el Señor te dice, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Todo te lo he dado por medio de Cristo Jesús. El Señor nos ha dado vida eterna y salvación y perdón a través de su Hijo amado, que envió a este mundo para salvarnos y sanarnos, porque principalmente el Señor Jesús nos restaura nuestro espíritu dañado, nos sana, nos perdona nuestro pecado, por más grave que usted piense, por más vergonzoso que a usted le parezca, el Señor nos perdona siempre que haya arrepentimiento. Y todo lo que es del Padre Celestial es nuestro, porque nos lo ha dado, porque nos dice que somos hijos suyos. Él en ningún momento nos hace referencia de que somos personas que Dios creó y que puso en el mundo. Él nos llama hijos de Dios, hijos de Él. Para concluir, dice, cuando el joven decidió seguir y obedecer la falsa promesa de la libertad e independencia que el mundo le ofrecía, el joven dejó de poner su mirada en Dios y comenzó a seguir lo que su corazón le decía. Es algo que hoy en día o muy corrientemente podemos escuchar que dice, seguí lo que te dice tu corazón. Y la Biblia claramente nos dice que el corazón es extremadamente engañoso y perverso. Entonces, ¿cómo pueden llegar a ser esas decisiones que tomamos siguiendo nuestro corazón? Quizás es muy romántico, muy poético decir, sigo lo que dice mi corazón. Eso dejémoslo para el amor, que quizás en la juventud más que otra cosa se guían por lo que dice el corazón. Pero en la vida diaria, en la vida común,
Como les digo, el corazón es extremadamente engañoso y perverso, y si seguimos nuestras corazonadas, no creo que lleguemos a un muy buen puerto. El hijo pródigo puso su mirada en las cosas del mundo y se dejó guiar por lo que su corazón le decía. Dejó a su padre, a quien lo amaba, lo despreció y fue avergonzado, todo por haber obedecido lo que su corazón le decía. Por esta razón es importante que los jóvenes, y no los tan jóvenes también, depositen su corazón en las manos de Cristo Jesús, porque a través de Él nos va a guardar y nos va a bendecir y nos va a restaurar, y vamos a poder tomar las mejores decisiones en las manos del Señor. Para terminar, el tema que yo les quería, lo principal que quería resaltar con este pensamiento, porque es un pensamiento que el Señor puso en mi corazón, es que tengamos en cuenta que tenemos un Padre absolutamente misericordioso, esperándonos siempre a nuestro retorno, y no va a estar esperándonos con un castigo o con un reproche, como podría haber sido por habernos alejado de su presencia o del ala de su protección, sino que Él nos está esperando siempre con esos brazos abiertos y con esas ganas de perdonarnos a pesar de todo lo que podamos haber hecho malo o que para nosotros parezca absolutamente vergonzoso. Cuando escuches el título del hijo pródigo, no pienses en este joven de la vida desenfrenada. Como les digo, piensa en este Padre bueno que desde que inicia esa locura del hijo hasta que termina, está ahí para brindar su misericordia. Cuando creas que hay más aventura que te estás perdiendo por estar en la casa del Señor, recuerda que lejos de Él la puedes pasar muy bien, pero luego te vendrá irremediablemente la miseria. Hoy hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que están aburridos dentro de la casa del Señor. Quieren soltarse un poco y poder explorar el mundo que hay detrás de todo esto. Piensan que hay un mundo prohibido, que les está prohibido mirar o les está prohibido acceder. Es un caso de miopía grave o cualquier enfermedad que afecta la capacidad para poder ver la realidad. La cosa más maravillosa que nos ha pasado es vivir junto con nuestro Padre Celestial y explorar el mundo que nos ha regalado tomados de su mano. Que el Señor los bendiga.